Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Reservas. Yo soy Alex Gómez y hoy tengo un invitado de lujo. Él es el juez en funciones, Johnny Morales Martínez. Juez, qué gusto tenerte. Bienvenido a Sin Reservas. Gracias por la invitación y un saludo a tu público. Muchas gracias. Bueno, pues antes de entrar en materia, porque pues eres actualmente candidato a juez federal en materia del trabajo o laboral. ¿Cuál es la palabra correcta? Bueno, es juez de distrito en materia laboral federal. Sí. Ok. Sin embargo, en la boleta aparecemos como juez en materia de trabajo. Eso hay que precisarlo. Ajá. Esa parte me quedaba así como que medio difícil. Entonces, en la boleta viene como juez en materia de trabajo. Así es, en materia de trabajo. Muy bien. Pues, si me permites, juez, ya conocemos un poco de tu currícula profesional, sí, que además yo debo de decirlo a los amigos que nos hacen favor de ver a través de Grupo Monitor, que es una currícula profesional bastante impresionante. O sea, ¿tienes 2 doctorados o 2 maestrías? Tengo una licenciatura, 2 especialidades, una maestría y 2 doctorados. Pero también tienes 2 libros escritos. También tengo 2 libros escritos, los cuales se denominan El Derecho de Igualdad ante la Ley y un segundo libro que se denomina El Recurso de Revisión en materia del juicio de amparo, teoría y práctica. ¿Cuántos años tienes, juez? 47 años. Tienes 47 años. Y bueno, ya no hablamos de tantos, pues las ponencias como ponente has dado dar N número de conferencias. Sigues estando, aunque estás en campaña, también estás dando conferencias en universidades. Eso sí. Hemos visto que has tenido un acercamiento, una proximidad muy cerca con los estudiantes. ¿Y de qué tema les vas a hablar a los estudiantes? Antes de entrar a nuestras preguntas. Okay. Bueno, quiero decirte que siempre me ha gustado tener un acercamiento con los estudiantes. Desde que era secretario proyectista en materia de amparo, posteriormente secretario proyectista en tribunales colegiados, siempre me ha gustado tener un acercamiento con ellos, contribuir en su conocimiento con un granito de arena, con la experiencia y sobre todo con los casos que me ha tocado ir resolviendo a lo largo de mi trayectoria como operador jurídico dentro del Poder Judicial. ¿Qué les llevo? Pues muchos temas: acoso, hostigamiento, casos prácticos de personas que han sufrido accidentes, pensiones de invalidez por riesgo de trabajo también, pensiones de cesantía en edad avanzada, la devolución de las aportaciones, conflictos individuales en materia de relaciones de trabajo con diferentes empresas o instituciones de gobierno. Entonces les llevo infinidad de temas, ¿no? Sí. Precisamente ayer o hoy estaba viendo un video en tu perfil de Facebook de un testimonio de una persona, un varón, que hablaba acerca de que pues tú lo reinstalaste, literalmente lo reinstalaste porque lo acompañaste y fuiste con él a reinstalarlo. Me parece que el escenario es un almacén, creo que del Seguro Social, si no estoy equivocado. Así es. Y quiero preguntarte, porque muchas veces la gente juzgamos a los jueces como un ente que está hasta allá, que nunca se dirige a las personas, que no le gusta tener contacto con las personas, con ninguna de las partes. Pero sin embargo, tú lo fuiste a reinstalar. ¿Cómo está eso? A ver, platícanos. Esa parte está interesante. Claro. Bueno, él fue un trabajador más de los que voy y reinstalo siempre que se lleva a cabo un juicio y termina con una sentencia donde la condena al patrón o ya sea al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Infonavit, es la reinstalación del trabajador. ¿Qué es la reinstalación? Para que tu público entienda, sí. La reinstalación es reincorporarlo a la fuente de trabajo en el área en que se encontraba laborando. Esto es, en las mismas condiciones que venía laborando. ¿Por qué hago esto? Primero, quiero decirle a tu público que esto lo he hecho siempre desde que llegué, desde el primer día que me adscribieron al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Tlaxcala, que se encuentra ubicado, dicho sea de paso, en la calle Porfirio Díaz, número 19, Colonia Centro. Ahí estoy a sus órdenes. A partir del primer día que me adscribieron a mi tribunal, siempre me ha gustado ponerme en los zapatos de las personas y siempre me ha gustado hacer la diferencia como juzgador. Entonces, efectivamente se habla mucho de los juzgadores, pero quiero que sepas algo, de mí no hablan.
Soy un juzgador comprometido con la sociedad, con la impartición de justicia, y por eso lo hago. Pero además porque yo fui trabajador también. O sea, yo fui trabajador, me tocó estar en la chamba, ser, bueno, lo he dicho en muchas ocasiones, fui desde un cerillito, ¿no? Empacador de bolsas. Trabajador migrante. Trabajador migrante. En el 98 me tocó brincar a Estados Unidos y trabajar ilegalmente allá una temporada para ayudar a mis padres que habían perdido su casa con el fenómeno del niño. Sí, o sea, pues vienes también de la cultura del esfuerzo, igual que muchos tlaxcaltecas. Así es. Y que, pues en tu labor, pues yo no sé si tú lo digas o te lo hayan dicho, pero eres de las personas, de los profesionales del derecho que le ha ayudado a muchas familias tlaxcaltecas sin ni siquiera tener que mostrarte o tener que hacer las cosas a favor o de unos o en contra, sin satanizar al patrón y sin decir, es que el trabajador es un alma de Dios, ¿no? Sí. Sino que has actuado conforme a la ley, apegado a derecho, y que pues eso es lo que a ti te distingue, ¿no? Sí. Y yo, perdóname, pero yo sí he pedido referencias acerca de eso. ¿Te acuerdas que te entrevisté en el Zócalo? Sí. Te agarramos desayunando previo a que empezaras tu caminata en el arranque de campaña. Bueno, estuve preguntando por si algunas personas te conocían. Y si hay algunos que dicen, bueno, es que es un juez que no es común que tenga un trato muy amable con las personas, siempre es muy serio y muy cuadrado. Bueno, pues yo decía a mi entera, pues tiene que ser serio, tiene que ser cuadrado, porque no tiene que estar a favor de ninguno, ¿no? Claro, o sea, claro. No es como cuando te entrevistan en el monitor, ¿no? Que aquí es puras sonrisas y hablamos, ¿no? Sino que tú tienes que estar en tu papel de juzgador y pues tienes que ser muy equilibrado ahí. Una sonrisa puede malinterpretarse a que, no, ya lo tenemos en la bolsa, ¿no? O una expresión de demasiada seriedad, pues es que está en contra mía. Pero también debo decirlo que hay personas que te ubican muy bien y que se expresan en ese sentido, ¿no? Que dicen, es que este juez, dice, si algo puedo reconocerle, es que hace el trabajo bien hecho, dice, y lo que yo he conocido de él es que es un juez que es incuestionable, ¿no? O sea, no puedes cuestionar su ética, no puedes cuestionar su profesionalismo, ni la resolución de sus sentencias, y que además has resuelto, pues, no sé cuánta infinidad de casos. ¿Tienes un número? ¿Llevas un récord de cuántos has resuelto desde que asumiste el cargo hasta la actualidad? Fíjate que llevaba un récord cuando era secretario proyectista. De hecho, recuerdo muy bien que cuando yo concursé para juez, había dictado más de 5,000 sentencias, para que se dé una idea tu público de la experiencia que yo tenía cuando aspiré al cargo de juez. Más de 5,000 sentencias. El día de hoy, sí, ya no llevo la cuenta. ¿Por qué ya no llevo la cuenta? Sí, no, pues son muchas más, ¿no? Porque me acuerdo que como secretario me pedían un número de sentencias por semana. Ajá. Y era como yo llevaba una cuenta, pero ahorita no, pues ahorita salen todos los días las sentencias. Salen, es imposible. Claro que si voy a hacer si me meto a hacer una cuantificación, sí puedo sacar el dato, pero en este momento no lo tengo, pero son miles de sentencias, por supuesto. Muy bien. Y bueno, entremos, ahora sí vamos a otra parte de la entrevista que a mí se me hace muy interesante. Y bueno, pues yo había preparado una batería de preguntas que no he respetado, porque hay cosas que vale la pena que la gente que nos ve del otro lado de la pantalla las conozca, ¿no? Sí, claro. La entrevista que nosotros generalmente preparamos pues es muy seria, muy cuadrada, muy formal, pero estamos hablando de muchos temas aquí, entonces en esos pues que te fuiste a trabajar de ilegal. De ilegal. Porque eso te da una perspectiva como su juzgador de lo que pase, de lo que vive un trabajador, ¿no? Que literalmente no tiene prestaciones, le pagan lo que quieren, las jornadas de trabajo son desde que dice el patrón hasta que se le antoja decir ya se acabó por hoy. Sí. Y en este sentido, quisiera preguntarte, ¿cuál es el caso que más te ha marcado, que digas, es un caso que tengo siempre presente porque me impactó mucho en mi vida personal? ¿Cuál fue ese caso? Pues mira, de verdad que para hablar de casos que me han marcado, quiero decirte que nos faltaría tiempo en tu programa, pero sí te puedo platicar de algunos, ¿no? O sea, realmente
casos que han trascendido en mi persona son muchos, pero te voy a hablar de algunos muy interesantes que ando platicando, donde me llegan a entrevistar. Uno de ellos, por ejemplo, es aquel asunto donde me promueve un juicio una persona solicitando una pensión de invalidez en virtud de que tenía un cáncer terminal. O sea, esta persona, para que tu público lo entienda, va al Instituto Mexicano del Seguro Social y le solicita, le otorguen una pensión de invalidez porque tenía un cáncer. Y le dicen en el IMSS, no, pues todavía puede seguir trabajando, ¿no? Puede seguir trabajando. Y viene conmigo, promueve su demanda y pues lo primero que tiene que hacer el juez, para que tu público lo sepa, sí, efectivamente, darle prácticamente el beneficio de la duda a las personas cuando vienen y dicen, juez, tengo cáncer terminal, pero no es suficiente. El juez tiene que corroborar esto. Entonces ordené una prueba de oficio, una pericial médica de un experto en medicina del trabajo, especialista en cáncer o en un oncólogo. Y cuando llega este dictamen o esta prueba pericial, esta prueba pericial, me advierto que me dice el médico, le quedan meses de vida. Imagínate, meses de vida. O sea, meses de vida. Que lo mismo pueden ser 2 o 1 o 8 o 12. Exactamente. ¿No? Entonces, pero más de 12, ¿no? ¿Qué es lo que decido hacer ahí? Y este fue un tema muy interesante, porque decidí decretar de oficio una pensión de invalidez temporal con la finalidad de que se le otorgara de inmediato la pensión. Entonces aquí el juez tiene dos cuestiones que resolver. Primero, nunca se había resuelto una pensión de invalidez temporal. Esto se resuelve en definitiva. Esto fue cuestionado por el foro. Hay quienes, la mitad del foro, el foro decía, de la abogacía, decía. Sí, porque decía, no, es que tiene que seguir trabajando. O sea, está en pleno uso de sus facultades, tiene que trabajar. Exactamente. No puede el juez decretar la pensión de invalidez temporal, porque eso solo se puede hacer en la sentencia. Tienes aquí la cuestión de legalidad que armonizar primero, ¿no? Entonces, la otra pues, es la humanidad. Y la cuestión de humanidad, de ponerte en los zapatos de la persona que viene. Tienes meses de vida, pues lo menos es que ya se la lleve con su familia, ¿no? Sí, no, o sea, no. Hay que ponerse la mano en el corazón. Sí, sí. Entonces, lo que decidí hacer ahí es, primero, como dices, ponerte en los zapatos. Sí, no. Puede ser tu hermano, tu padre, tu madre, algún familiar. O sea, sí, el juez tiene que ser sensible frente a esas situaciones y sí ponerse en los zapatos y decir, a ver, efectivamente, ¿lo inventé? No. La ley del Seguro Social establece una pensión de invalidez temporal y una pensión de invalidez definitiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Armonizar la norma con la finalidad de poder otorgar este derecho a las personas. Y eso fue lo que hice. Entonces hice un estudio a través de una resolución donde hablo de todos los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, ¿sí?, sobre este tipo de enfermedades, y hago congruente la norma con la finalidad de otorgarle la pensión de invalidez. Y eso fue lo que hice y es lo que fue cuestionado. Y luego el segundo obstáculo que teníamos es, para que otorgue el juez la pensión de invalidez, tiene que estar sin trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ordenarle al patrón que lo diera de baja. O sea, el juez tiene que ir prácticamente brincando o pasando los obstáculos que se le van enfrentando legales. Ajá, sí, porque dices, bueno, es una cuestión humanitaria ese tipo de pensiones. Claro. Y dices, bueno, no está totalmente todo como para que, bueno, conforme a la ley, pues sí, ya te quedan meses de vida. Ya disfrútalos con tu familia, ¿no? Exactamente. Y pues para que no les falte ese dinero tan necesario. Entonces, sobre todo son cabezas de familia, ¿no? Exactamente. Las familias se quedan desprotegidas. Exactamente. Híjole, qué caso, hasta me das escalofrío nada más pensar, ¿no? Sí. Y la otra cuestión. Caray. Ya brincamos 2 obstáculos. Ajá. Un tercer obstáculo. El Instituto Mexicano del Seguro Social no tenía cómo darle la viabilidad a una pensión temporal, y es donde, bueno, es que el formato, esto, aquello, el obstáculo, ¿sí me explico? Sí, y mucha es donde, sí, mucha tramitología, mucha burocracia administrativa. Entonces, el juez, ¿qué tiene que hacer? Bueno,
primero, exigirle a esta autoridad que que haga posible lo que tú estás ordenando a través de una resolución. Entonces, incluso llegué a tener conmigo a los apoderados o representantes del instituto y decirles, si lo tienen que hacer a mano, porque la cuestión del formato no lo permite, porque no lo tienen que hacer a mano. Y en ocasiones multarlos. ¿No? Claro, pues sí. Apúrenle porque dándole plazos de 24 horas. O sea, de inmediato, sí, esto urge. O sea, mira, lo primero que pensé, para que te des una idea, fue, a mí no se me va a morir esta persona sin que vea reflejada su pensión. Sí. Sí, no, pues sí. Es que, qué impactante, ¿eh? Sí. Sí, no, o sea, es un tema en el que, pues, ahí van involucrados todos tus principios y valores como ser humano, ¿no? Exactamente. Y que a veces, digo, si fuera una empresa particular, incluso, pues yo creo que hasta se pondrían en un papel de que no, pues es que si no le toca por ley, pues no se puede, ¿no? Sí. Incluso otro juez diría, pues sí, más legalista, que no se ponga en los zapatos de las personas, diría, esto yo no lo puedo decretar de oficio y mucho menos. Escoge una, te vas con tu pensión temporal o la definitiva, pero la definitiva ya sabes cuándo va a empezar a correr, ¿no? Hasta sentencia. Ajá. Y no se arriesgan o no se exponen, porque también tengo que decirlo, cada que emites una resolución donde te apartas de las cuestiones normales o que tienen un precedente de otro caso resuelto en los mismos términos, cuando tú te apartas, es decir, cuando innovas, cuando haces algo nuevo, creas una nueva ruta para beneficiar este tipo de casos. Creas una nueva ruta, creas un nuevo precedente, pero además va a tu cargo, vas arriesgando tu puesto. Sí, porque al final de cuentas a ti también te van a revisar por qué hiciste esto, ¿no? Porque un juez no se manda solo, definitivamente. Exactamente. Y eso es lo más complejo de este tipo de asuntos, ¿no? Híjole. Es bastante impresionante. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué significa impartir justicia con perspectiva de género en materia laboral? ¿Y cómo se aplica en casos concretos? Porque esto es algo bien interesante. Quiero decirte que es una herramienta jurídica que tiene el juzgador para analizar los asuntos de una manera igual. Y no nada más es la herramienta jurídica para juzgar con perspectiva de género. Esta es una de ellas. Tenemos perspectiva de adultos mayores, perspectiva de personas con discapacidad, pero la finalidad es la misma. Vamos a hablar de la perspectiva de género en este momento. Ok, ¿qué significa? El juez lo primero que tiene que hacer es identificar si en el caso que se somete a su jurisdicción existió una situación de poder que dejó en un estado de vulnerabilidad a una de las partes a razón de género. Es decir, y que la deja en un estado de indefensión. Entonces, lo primero que tiene que el juez es identificar si existe, en el caso que se somete a nuestra jurisdicción, una situación que a razón de género se deja en un estado de vulnerabilidad a una de las partes, que en este caso puede ser a una mujer o también a un varón, porque la perspectiva de género no es nada más exclusivo de la mujer. Exactamente, exclusivo de la mujer, sino también atañe al diverso género, que en este caso puede ser al varón. Entonces, me ha tocado infinidad de asuntos donde nos llegan personas que por embarazarse, el patrón las despide. Ajá. Entonces, ahí tienes el caso donde una persona fue despedida con motivo de que se embarazó. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjate, cuando llega ese tipo de casos, nos ha tocado incluso que ni siquiera estaban inscritas ante el Instituto Mexicano de Seguro Social y ya están en un periodo de embarazo. No, pues sí necesitan tener control médico. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues con el certificado médico que nos exhiben, lo primero que hacemos es decretar una medida cautelar con la finalidad de que el patrón la inscriba de inmediato ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de que se le dé la atención médica, farmacéutica, hospitalaria para la madre y para el producto. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Pero me ha pasado que el patrón no hace caso. Entonces, con independencia de que no hace caso el patrón y que le puedo aplicar medidas de apremio como multas, incluso hasta medida de arresto,
para que cumpla. No obstante eso, por otro lado, le solicito al Instituto Mexicano del Seguro Social haga lo propio. O sea, por un lado le solicito al patrón, oye, es una omisión, lo tienes que hacer, porque en términos de la ley del Seguro Social, estás obligado a inscribirla en un periodo de 5 días, de inmediato. A partir de que la contrataste, tenías 5 días para inscribirla. Ok, pero aparte, le solicito al IMSS que tiene 24 horas, es decir, que en un periodo de 24 horas, la inscriba de inmediato, porque, o sea, siempre pienso en todo, mira, a ver, cualquier juez diría, bueno, pues ya le solicité al patrón, ¿no? Y él la va a inscribir. ¿Y si no la inscribe? Y está embarazada, y si tiene problemas de parto. Hasta que la trabajadora diga, oiga, pues es que no me ha inscrito, ¿no? Ya pasaron 2 meses y no me ha inscrito, ¿no? Entonces, no. Por eso siempre digo, te tienes que poner en los zapatos del justiciable. Entonces, poniéndote en los zapatos del justiciable, imaginemos que el patrón no lo hace, pues yo por otro lado le solicito al IMSS. IMSS, inscríbela de inmediato. Y el IMSS dice, oiga juez, pero no me lo ha solicitado el patrón. No importa, te lo estoy ordenando yo, con independencia de los capitales constitutivos que esto pueda traer como consecuencia por la omisión del patrón. Pero ahorita tú me la inscribes porque yo tengo que salvaguardar tanto a la madre como al producto. Claro. Entonces son de las cosas que vas haciendo con perspectiva de género, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión, en este caso, a la persona embarazada junto con el producto. Para que te des una idea, ¿no? Wow, ¿cómo funciona? Híjole, que ya pasamos de dos casos que sí son polarizantes, ¿no? Sí, polarizados, sí, unos de los sí. extremos, ¿no? Sí. Y más allá de tus credenciales jurídicas, ¿qué valores personales te motivan a ser juez en materia de trabajo? Híjole, yo creo que además de lo que acabas de comentar, de la trayectoria que pueda uno tener, lo que me motiva a mí a ser un juez íntegro, un juez recto, un juez honesto, autónomo, independiente e imparcial, es mi familia, es mi familia. O sea, mi idea siempre ha sido dejar un legado, dejar trascender en la historia del país. ¿Y cómo lo puedes hacer si no es a través de hacer tu trabajo correctamente, de una forma impecable? Eso es para mí lo que me motiva, y sobre todo yo parto de una filosofía: para irte a dormir tranquilo, siempre lo he dicho, el juez, la filosofía del juez debe de ser poderte ir con la conciencia tranquila a tu casa todos los días después de haber hecho tu mejor labor como juzgador. Pero también, si me permites, claro, el juez debe de tener una reputación impecable. Si un juez no tiene una reputación impecable y es dudosa su reputación, nada tiene que estar haciendo sentado de juez. O sea, el prestigio de un juez debe de ser de tal magnitud que sea una persona que sea respetable en la función que realiza. O sea, ¿cómo confiar en cualquiera que vaya y juzgue los problemas de los demás si no empieza por su casa? O sea, no, o sea, un juez, y el dicho está, ¿no? El juez por su casa empieza. Y el juez que no esté bien en su casa, el juez que no esté bien en su tribunal, no tiene legitimación para juzgar el asunto de toda la ciudadanía. Y para mí eso es lo más importante. Definitivamente. Juez Johnny Morales Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber aceptado esta invitación a Grupo Monitor. No, gracias a ti, gracias a tu público. Y si me lo permites, me gustaría decirle algo a tu público, que ahora que van a llevar, que van a ser los primeros en involucrarse en esta elección inédita, si estás convencido de que la persona que debe de ocupar el cargo de juzgador es una persona con experiencia, preparada, incorruptible, profesional y súper especializado como un servidor, no se te olvide que el 1 de junio tienes que ir a votar
por Johnny, boleta amarilla, el número 10. Pues juez Johnny Morales Martínez, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa de Sin Reservas. No, pues gracias a tu público, gracias a ti, un abrazo y no se le olvide seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Hasta luego. Amigos, muchas gracias, nos vemos en la próxima entrevista.